Arratsaldeon, saioa publikoa da, hemen jorratatuko gaiak herritarrei ezaguterazteko asmoz grabatu eta zabaldu egingo da. Hona, bertaratutako pertsonak ere libre batean etorri dira eta kontrakoa ezean azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta edatzeko baimena emoten dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de esos asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de la misma se obtengan. El punto 1 del orden del día son los expedientes 2676/2021, 3051/2021, aprobación de las actas de las sesiones anteriores del 15 de septiembre y del 21 de octubre. ¿Rosana? Vale. ¿Joseba? Arrastion, no, nada. ¿Nela? Arrastion, uste dute ausente izan nintzela. ¿Josu? Bueno, pues pasamos a votar. Leko votar. Abstentzioak. El punto 2 del orden del día es el expediente 1105/2021, aprobación definitiva de la cuenta general del ejercicio 2020. Rosana, ¿Mercedes? Bueno, tras la aprobación inicial y teniendo en cuenta que no ha habido reclamaciones ni recursos en el periodo de exposición pública, traemos la aprobación definitiva de las cuentas generales del Ayuntamiento, de la Residencia y de BZ. Recordar que la cuenta general se compone de los balances, cuentas de resultado, estado de cambios de patrimonio, estado de flujos efectivos, estado de la liquidación del presupuesto y las memorias. Y una vez aprobado en pleno, pues se publicará oficialmente en boletín. Eskerrik asko, Rosana. Joseba? Nada, no tenemos nada. Eskerrik asko. Nela? Bueno, askotan esan dugun bezala, kontu orokorra berez eta dokumento teknikoa da. Legediak behartzen du onartzea eta, bueno, abstenziora joko dugu. Eskerrik asko, Nela. Josu? Pasamos a votar. Aldeko botoak. Abstentzioak. Punto 3 del orden del día. Expediente 3104/2021. Aprobación si procede a la modificación presupuestaria 10/2021 por transferencia de crédito. Rosana. Se trata de reducir ciertas partidas que no se van a ejecutar en su totalidad y aumentar otras para cubrir imprevistos o realizar inversiones necesarias. En el caso de reducción, se trataría de energía, 100.000 euros, y del estudio de la calidad del aire, 19.000. Y se van a aumentar los servicios bancarios por gastos ocasionados por los depósitos, 20.000 euros. La mejora del proyecto patio, la cubierta en educación primaria, 28.000 euros. En gas, tal y como se comentó en comisión, la empresa que tenía adjudicado el acuerdo con la Diputación ha renunciado a dicho acuerdo y a partir de enero entrará una nueva adjudicataria con precios nuevos, pero hasta entonces se va a tener que abonar un precio bastante superior al que se venía haciendo. Se hace una inversión de 31.000 euros. Y por último, en el Club de Jubilados de Aranguren, con mejoras por el valor de 40.000 euros. Eskerrik asko, Rosana. Joseba. Bien, en principio nos vamos a abstener, pero sí que nos ha llamado la atención la minoración de la partida del estudio de calidad del aire en 19.000 euros. No sé si nos podéis explicar si es que no se va a ejecutar o si ha cambiado el pliego o lo que estáis preparando. No ha cambiado el criterio, solamente que no se va a ejecutar la totalidad de la partida. Entonces, pues de hecho se puede minorar esta cantidad. ¿Es la totalidad de la partida para este año? ¿Perdón? ¿Es la totalidad de la partida para este año? Se han minorado 19.000 euros. Había 100.000 euros para esta partida en el presupuesto. Pero este año no se ejecutará, ¿no? No se ejecutará. No se ejecutará. ¿Algo más, Joseba? No. ¿Nela? Bueno, pues a nosotras lo que nos ha llamado la atención ha sido la minoración de 100.000 euros en la de electricidad, en el suministro de electricidad. O estaba la partida inflada o, desde luego, habéis hecho un buen trabajo en la reducción del gasto de la energía eléctrica. No sé cuál de las dos variables puede ser. Con respecto al tema del gas,
pues sí que queríamos apuntar que nos parece grave el comportamiento de los oligopolios de los suministros energéticos. Pensamos que también el estar la gran mayoría de municipios del Herrialde adheridos a la contratación de la Diputación provoca problemas en un gran número de municipios. Y bueno, para nosotras este puede ser un argumento más de, bueno, dijimos en su día, cuando este ayuntamiento nos adherimos a la contratación, que se perdía autonomía de gestión municipal y que se perdía capacidad para, bueno, pues para hacer otro tipo de apuestas en contratación, otro tipo de apuestas por otras empresas y trabajar más con, bueno, pues con empresas pequeñas o con pymes. Y no sé si os preguntamos en comisión, creo que no. Supongo que por la finalización del contrato habrá habido una penalización en la garantía. Supongo que esas penalizaciones también irán en beneficio de todos los ayuntamientos que están asociados. Vamos a ver, sobre esto se ha seguido el trámite que nos ha marcado Diputación. Hemos expresado nuestra disconformidad con la ruptura del contrato y, lógicamente, se seguirán los pasos que haya que dar pues para defender los intereses del ayuntamiento. ¿Algo más, Nela? Josu. Josu. Yo estoy de acuerdo y además no es un problema de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, es un problema de que creo que este tipo de medidas se toman sencillamente porque a lo largo de la legislatura quien está gestionando directamente las cosas del ayuntamiento se encuentra con que algunas de las partidas que propuso, pues resulta que son quizás excesivas y otras se quedan un poquito cortas. Por lo tanto, yo creo que lo importante en este tipo de cosas pues es que, pienso yo, que al equipo de gobierno no le interesará bajo ningún concepto hacer trampas con las partidas de este tipo. Y creo que cualquier medida que se pueda tomar en el sentido en que se han tomado va en beneficio de las gestiones que tiene que hacer el ayuntamiento. Es que ricasco, Josu. Una cosa respecto al estudio de calidad del aire, lo que nos va a ejecutar de momento es esta partida, los 19.000 que se quitan. No descartamos nada, estamos trabajando para ponerlo en marcha. Pero hay 19.000 euros que entendemos que no se ejecutarían y por eso lo hacemos esta modificación de crédito. ¿Vale? ¿Algo más? Pues pasamos a votar. Aldeko botoak. Abstentzioak. Punto 4 del orden del día, el expediente 1149/2020, declaración de obra de interés o utilidad municipal, la obra de construcción del Centro de Especialidades promovida por Osakidetza. Rosana, por favor. Bueno, se trae a aprobación la declaración de especial interés, la obra del Centro de Especialidades, para poder bonificar el ICIO a solicitud de Osakidetza. El derecho a la bonificación está reconocido en la ordenanza en su artículo 10.2, que dice lo siguiente: se reconoce el derecho a una bonificación del 50% de la cuota íntegra a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas, de fomento del empleo y de las que sean dueños el Estado, la comunidad autónoma o el territorio de Vizcaya. Por lo tanto, bueno, pues creemos que es indiscutible el interés municipal de esta obra y vamos a votar a favor. Es que ricasco, Rosana. Joseba. Sí, bueno, en principio nuestro voto es favorable porque entendemos eso, que es una instalación de absoluta prioridad para el municipio. Sí queríamos hacer un par de
anotaciones. Una referente a cómo se nos traslada la información. Creemos que cuando se habla del centro de especialidades o el plan urbanístico del Carmen, pues hombre, si no es una junta de portavoces, un correo, una llamada del alcalde, pues creemos que estaría bien. No enterarnos siempre a última hora o en la convocatoria. Vamos, determinados temas, no te voy a decir todos, pero eso sí, ¿no? Y por otra, aunque como hemos dicho que nuestro voto va a ser favorable, sí que quisiéramos recordar que Osakidetza ha disfrutado, Osakidetza, el gobierno vasco, vamos, han disfrutado del centro del ambulatorio durante décadas de manera gratuita, del centro médico de Aranguren, del centro de rehabilitación. Bueno, ellos gratuito, pero el Ayuntamiento de Zalla ha tenido un lucro cesante importante durante muchos años. Y bueno, y al final se nos va a premiar pues haciendo el centro de especialidades. Bueno, lo que era un hospital se va a quedar en un centro de especialidades después del camino que llevamos. Creo que es 2008 cuando se dijo la primera vez que se iba a hacer. Entonces, nos parece bien porque es de interés público, pero tampoco hubiera estado mal que lo hubieran pagado. No estaría mal porque al final son impuestos que vendrían del gobierno vasco al Ayuntamiento de Zalla. No es un particular que se va a hacer un chalet. Serían unos impuestos que no iban a compensar lo que he comentado, el lucro cesante de tantas décadas de dejar locales. Pero bueno, tampoco hubiera estado mal. Pero de todas maneras, la figura jurídica que ha invocado la portavoz nos parece adecuada porque es un centro de máxima importancia para el pueblo y por supuesto que lo vamos a apoyar. Eskerrik asko, Joseba. Nela? Bueno, pues guk kontra bozkatuko dugu. A ver, nos parece que esto es hacernos trampas en el solitario. Quiero decir, Osakidetza es una administración pública. No sé. Se me ocurre que en este momento podríamos pensar por qué no pidió Diputación el beneficio de las obras cuando ha hecho el parque de bomberos, por ejemplo. Igual lo ha pedido, y lo desconozco. No sé, es por decir algo. Nos parece que es hacer trampas en el solitario. Osakidetza es una empresa pública. Bueno, no es una empresa. Vamos a, dependiendo cómo utilicemos la palabra empresa. Osakidetza es el ente público que está obligado a dar la asistencia de la salud a la población de referencia. Así, tal cual. En esta empresa no hay costes de oportunidades que puedan ser compensados con bonificaciones de las administraciones públicas en donde una empresa de otro tipo, privada, particular, pudiera hacer una inversión. No sé, yo he hecho un cálculo así somero, es probable que esté mal hecho porque claro, ha sido a todo correr. El presupuesto base de licitación es de 11 millones. El sobrecoste por la gestión de las tierras es de 105.000 euros. Total, 11.141.000 euros tapico. El impuesto creo que es un 5%. Y la bonificación sería un 50%. A mí me sale que este pueblo deja de percibir unos 275.000 euros arriba, euros abajo. Ya digo que puedo estar equivocada y que lo he podido hacer mal. Vamos a votar en contra. Aparte de que ya el planteamiento de base es que Osakidetza es una administración pública y luego si lo que vamos a dejar de recibir en este ayuntamiento es esta cantidad, pues me pregunto qué proyectos se pueden realizar en este municipio con este montante. ¿Algo más? No, haremos un ruego, lo voy a apuntar para que no se me olvide, lo dije en comisión, y además es que sería un ruego punto bis, porque esto está hecho también creo que en el año 18, para que se establezca un protocolo, pero bueno, luego lo digo, para las declaraciones de las obras de interés mutuo. Eskerrik asko, Nela. Josu? Bueno, yo pienso que lo primero de todo es que queremos tener un centro sanitario cerquita de casa. Eso es lo que supongo que lo querremos
lo quieren todos los ciudadanos de Zalla, incluso de los pueblos de los alrededores, y además no solo eso, yo pienso que lo quiere clarísimamente el ayuntamiento, a pesar de que casi ya esté tardando demasiado, ¿no? Desde luego, por las características, por el tipo de centro que iba a ser, por la población que vive en los alrededores, nunca fue un hospital. Y como no fue nunca un hospital, ni fue nunca un hospital privado, sino que es una instalación pública, pues lógicamente el ayuntamiento lo mejor que puede hacer es facilitar todo lo posible que ese centro esté abierto lo antes posible y además poner de su parte pues todo lo que tenga que poner. Si tiene terrenos, lo que haga falta. Se trata, como he dicho, de una obra de especial interés o utilidad que mientras esté incluido en los planes de Osakidetza, y está, se trata de expresar que es ya en estos momentos urgente y muy necesaria. Se generaron unas expectativas hace ya demasiado tiempo que fueron enfriándose por una tramitación que yo creo que ha sido más larga de lo normal. Y ahora la ejecución del centro de especialidades, creo que con este acuerdo y con otras gestiones que se han hecho, toma dirección y cuerpo. Y será bueno que a partir de ahora lo primero se le llame por su nombre. No es realmente un hospital, pero sí es el tipo de servicio necesario, teniendo en cuenta la distancia no excesiva, nada excesiva, que nos separa de los grandes centros hospitalarios, como pueden ser principalmente Cruces y Basurto. Por lo tanto, a mí me parece que este es un paso decisivo para tener lo más pronto posible este centro sanitario, y creo que tenemos que todos alegrarnos de que por fin demos estos pasos. Eskerrik asko, Josu. ¿Una cosa más? Bueno, pues vamos a pasar a votar. Aldeko botoak. Abstentzioak. Kontrakoa. Expediente 3723/2020, aprobación si procede a la modificación del contrato de servicio de coordinación, administración, control de accesos, servicio de socorrismo y monitoreo de actividades acuáticas del Polideportivo de Zalla. Rosana. La modificación se realiza para introducir unas mejoras, ¿no? En el contrato que se suscribió con GEDA en servicios deportivos el presente año quedaron sin contemplar unas horas que posteriormente se han visto que eran necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación y poder así ofrecer mejor servicio a los usuarios. En el informe de necesidades que se tomó como base para la redacción de los pliegos se contemplaron las horas de apertura y cierre de las instalaciones, pero no se tuvieron en cuenta los tiempos necesarios dentro del calendario semanal habitual de las asociaciones ni los partidos los fines de semana. Por otro lado, las restricciones de aforo derivadas de la situación de emergencia sanitaria en las que nos hemos visto inmersos durante tanto tiempo pues, ha obligado a la suspensión de cursillos de natación desde marzo del 2020 hasta su reanudación este mes de octubre. Y esto ha supuesto una larga lista de espera en las inscripciones a dichos cursillos, imposible de asumir con el número de horas que se tenían contempladas. Por lo tanto, pues para poder asumir y dar servicio a todas esas familias, se tomó la decisión de ampliar el horario de estos cursillos a los sábados y domingos en horario de mañana. En cualquier caso, la estimación de las horas hechas para la ampliación del contrato es una estimación de máximos y solo se abonarán a la empresa aquellas horas que realmente se lleguen a ejecutar, sobre las cuales pues haremos un seguimiento. Eskerrik asko. Rosana, Joseba. Sí. Bueno, nosotros ya votamos en contra cuando se votaron los plenos en el pleno extraordinario del nuevo contrato. Y bueno, la ampliación de horarios
el cursillo por el los cursillos, perdón, por el COVID lo entendemos y nos parece bien. Es una situación sobrevenida y había que hacerlo. Pero otra cuestión es la ampliación de horarios. Votamos en contra de los pliegos del nuevo contrato del polideportivo porque creíamos que tras 30 años de contrato con la misma empresa era hora de diseñar un contrato eficaz y ajustado a las necesidades de la instalación más utilizada del municipio. En su momento ya dijimos que era una oportunidad perdida y este último episodio corrobora aún más nuestra opinión. Creemos que merece la pena poner en contexto este contrato. Por una parte, se ha tenido todo un año para preparar el contrato del polideportivo. Sin embargo, la realización de los pliegos, los costes, los criterios de baremación nos parecen incomprensibles. En su momento dijimos que era necesario contar con un experto para atar bien las cláusulas de un contrato de 400.000 euros. Hoy nos encontramos con una reclamación por parte de la empresa que no deja en buen lugar a la responsable del área. Leo textualmente, en los pliegos técnicos reguladores del servicio se recogía un horario en el que se tomó como referencia los horarios de apertura de los distintos servicios a los usuarios, no computándose los tiempos necesarios para la apertura y el cierre de la instalación, entendiéndose estos tiempos como los necesarios para la preparación de la instalación y su desalojo al final de cada jornada, tanto en el calendario semanal habitual como cuando la disputa de los partidos los fines de semana o eventos puntuales así lo demandan. Esta omisión vino dada por el cambio de modelo de gestión y el desconocimiento de los trabajos extraordinarios que realizaba el personal adscrito a la cafetería en recepción en el contrato anterior. Por una parte, si algo había que cambiar en el contrato del polideportivo era precisamente el modelo de gestión de la cafetería y los accesos, porque la familia tenía una carga de trabajo muy elevada y el servicio era francamente mejorable. Por otra parte, nos parece obvio que antes y después del cierre de una instalación haya que estar para comprobar el estado de la misma, luces, limpieza, etc. La prueba de esta necesidad son las horas anuales extra que reclama la empresa, un 36% más, 657 horas, más de lo calculado en los pliegos, y con un importe de 30.672 euros anuales, a sumar a un contrato elevadísimo, un contrato con unas cifras y una filosofía difíciles de apoyar. La filosofía del contrato. La empresa cobrará casi 400.000 euros frente a los 217.000 anteriores, lo haga bien, regular o mal. No solo no tendrá ningún incentivo para hacerlo bien, sino que tampoco tendrá una penalización. Será el propio ayuntamiento, los vecinos y vecinas de Zalla quien asuman el riesgo de no recaudar lo calculado. Todo esto hablando de un contrato que se hace en plena pandemia. A esta cantidad hay que sumar los 58.000 euros del contrato de limpieza, que eran necesarios, pero hay que sumarlos. También los más de 30.000 de la ampliación horaria. Y por último, y aunque no esté calculado monetariamente, el trabajo de funcionarios municipales que tendrán que ejercer labores administrativas que antes no hacían. Rondamos el medio millón de euros para dar el mismo servicio y mejorar tan solo la limpieza. En el debate de aprobación de este contrato le preguntamos al alcalde que nos explicase las bondades de un contrato como este y no tuvimos ninguna respuesta. No sé si hoy nos puede arrojar luz sobre él. Lo dijimos en aquel pleno extraordinario y lo seguimos repitiendo. Nos parecía un contrato incomprensible y que no se nos dio nunca una razón de por qué se había cambiado el modelo de contrato. Es decir, una empresa que no arriesga nada, que de salida va a cobrar el máximo, el ayuntamiento asume la parte variable y la asume además en un periodo especialmente complicado. Es decir, todo lo que no sea recaudar casi 170.000 euros en bonos, en abonos, en cursillos, etcétera, va a suponer una pérdida para el ayuntamiento, no para la empresa. Y el incentivo de la empresa de hacerlo bien se ha desaparecido. En los 8 años de legislatura que ha tenido Zalla se habían aumentado 300 abonos. Evidentemente será difícil volver a hacer esa cifra porque ha sido alta y porque el pueblo no va a seguir creciendo. Pero la empresa no va a tener ningún incentivo en hacerlo, absolutamente ninguno. Eskerrik asko, Joseba. Nela? Bueno, guk ere kontra bozkatuko dugu. Las motivaciones evidentemente son totalmente distintas al grupo precedente.
En cuestiones de contratación administrativa lo hemos dicho muchas veces. Este es un servicio que se puede dar por el propio ayuntamiento, por la propia administración. Mientras tengamos la concepción de que estos servicios los podemos hacer a través de la institución, no vamos a votar a favor. Eskerrik asko, Nela. Josu. Bueno, yo creo que estamos en un tiempo muy especial, con unas determinadas características, unas dificultades añadidas a las que puede tener la gestión de una instalación de este tipo, de unas instalaciones de este tipo, que además vienen de unas crisis muy importantes porque el anterior equipo que las estuvo gestionando lo hizo de la peor manera posible. Entonces, yo creo que en estos momentos vamos a ver si somos capaces de cambiar un poquito la nefasta gestión por una gestión un poco más cercana a los ciudadanos y, en todo caso, hacer un seguimiento muy detallado y desde cerca de esa gestión, ¿no? Y creo que en estos momentos lo mejor que puede hacer el ayuntamiento es, desde luego, intentar por todos los medios hacer de la instalación algo bueno para los vecinos de Zalla y, desde luego, no someterlo a estas especies no sé, de lo que estamos sometiéndolo en este momento, en esta reunión, que es exclusivamente a una crítica feroz que no tiene ningún sentido ni sabe hacia dónde va. Yo espero que todo esto salga más o menos bien y que, de alguna forma, pues la instalación polideportiva pues cumpla los fines que tiene que cumplir. Eskerrik asko, Josu. Rosana. Bueno, en los 8 años que Zalla Bay estuvo a la cabeza del ayuntamiento teníais constancia de que había que sacar un nuevo concurso. Lo debíais tener preparado, pero no se ha hecho. Lejos de no sacar el nuevo concurso, no ha habido ni una sola aportación por vuestra parte para sacar este nuevo contrato. Bueno, sabemos que era complicado. Se venía de un contrato muy antiguo con unas condiciones muy diferentes. Se ha buscado y creemos que hemos sacado un contrato teniendo en cuenta la realidad que tenemos a día de hoy y entendemos que ha habido modificaciones sustanciales y por ello, cuando se hacen modificaciones de este calibre, creemos que se van a necesitar reajustes que nos van a ayudar a mejorar el servicio. Asumimos que hay temas a mejorar y es lo que vamos a buscar. Eskerrik asko, Rosana. Josu. Hombre, mira, podemos estar de acuerdo en cosas, discutir, pero a estas alturas es indefendible los 30 años de contrato que ha habido. Hacer un contrato de 20 años sin renovarlo por 10, eso es inasumible. Aparte de eso, esas explicaciones ya se dieron. Yo no voy a traer un notario. Dijimos bien claro, nosotros pensábamos ganar las elecciones, vosotros no sé, pero nosotros sí. Y desde luego hablamos con el anterior concejal del área y dijo que él no quería condicionar el nuevo equipo de gobierno y que prefería que nosotros redactásemos el pliego. De la misma manera que vosotros habéis estado el primer año y nos metimos el dedo al ojo y les dijimos que el primer año entendíamos que era un año para situaros y no exigimos un pliego nuevo y dejamos todo un año. Y después de todo un año hemos visto un contrato que objetivamente es caro, que además no entendemos la filosofía y que nunca vemos las ventajas. Cada uno puede tener una idea de gestión, si eso es absolutamente lícito. Lo que no puede ser es un contrato que yo no lo entiendo y las explicaciones no son esas, son que es que si pudiste hacer o no pudiste hacer. Zalla Bay con un contrato absolutamente malo de solemnidad, buscando los resquicios, consiguió un 50% sin coste para el ayuntamiento, un 50% de ahorro en los abonos, consiguió levantar que se abriese por la mediodía, que parecía que era imposible, y consiguió 300 abonos más. Hombre, no está mal con aquel contrato. Entonces, volver a reivindicar aquel contrato me parece increíble.
Simplemente era mal contrato. Todos nos equivocamos, el contrato no era bueno y punto. Y ahora hemos tenido una oportunidad y creemos que no se ha aprovechado. Creemos que ha habido muchos errores. O sea, el tendero más humilde, el tendero más humilde de este pueblo sabe que no puede abrir la tienda a las 9 de la mañana. No, porque no va a abrir con la gente detrás. Tiene que ver si tiene un problema, si tiene que abrir la caja o si tiene las luces dadas. Es un fallo, pero es un fallo de 30.000 euros. Es así. ¿Algo más, Joseba? Nela? ¿Josu? Vamos a votar. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Punto número 7 del orden del día. Expediente 3164, moción Pacto Social Vasco. Ay, perdón, disculpar. Expediente 1365/2021, adjudicación si procede el contrato de servicio de limpieza de calles, viales y en general todos los espacios públicos del municipio de Zalla. Rosana. Pues el servicio se aumenta de 170.000 euros a unos 260.000. Supone un 58% y este aumento se traduce en una persona más en el servicio, el aumento de barrido mecánico de 80 a 180 días por año, la inclusión de áreas recreativas de Aranguren, La Herrera, San Pedro y La Madalena en los meses de verano, el aumento del número de baldeos, mejoras ambientales y gestión de hojas los miércoles en el mercadillo, mejora en la recogida de enseres que se realizará en días alternos, la inclusión de zonas que se han generado nuevas o zonas que no estaban incluidas y, por último, la recogida de escombros que hasta ahora no quedaba reflejado de manera clara. Eskerrik asko, Rosana. Joseba. Sí, bueno, nada más que reiterar lo mismo que se dijo en la comisión, no tenemos nada nuevo. Nela. Josu. Pues lo mismo. Vamos a votar. Aldeko botoak. Abstentzioak. Kontrako botoak. Punto 7 del orden del día, expediente 3164/2021, moción Pacto Social Vasco para la migración. Bueno, paso a leer la moción. Se titula Ofrecer lo que desearíamos recibir. Dice así: la migración no es un fenómeno coyuntural, es una realidad estructural en el mundo, en Europa y en Euskadi. Ofrecer una respuesta adecuada es una obligación en derecho interno y europeo y en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Tiene una dimensión normativa. Las personas inmigrantes, las solicitantes de asilo, los menores, los jóvenes no acompañados, menas y genas, las personas migrantes en tránsito en situación de vulnerabilidad tienen derechos y obligaciones que deben ser garantizados. Tiene también una dimensión ética democrática porque define la capacidad de solidaridad y civilización de una sociedad. Se pone en juego la reacción individual y colectiva ante una persona prójima en situación de desamparo, o se impone el sálvese quien pueda, o se promueve la posibilidad de compartir el bien común. Una premisa básica de la ética universal es no hacer a otras personas lo que no quisiéramos que nos hicieran. En materia de migración, el principio ético prevalente es ofrecer lo que necesitamos recibir caso de encontrarnos en una situación similar. La respuesta al reto migratorio, además de la dimensión normativa ética, tiene también una vertiente. Los países más prósperos son aquellos que han sabido integrar y aprovechar positivamente la diversidad cultural. A pesar de ello, proliferan en todo el mundo poderosos discursos que presentan al migrante como una amenaza, un perjuicio cargado de falsedad, racismo y populismo que pretende extraer rendimiento partidista de la agitación del miedo. Una consecuencia de ello es que los ideales y valores europeos experimentan una situación inesperada de este cuestionamiento. Afloran síntomas preocupantes, restablecimiento fáctico de fronteras exteriores e interiores, retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos de personas refugiadas e inmigrantes, discursos de odio, xenofobia, con abierta expresión político-institucional e imposibilidad de construir una política migratoria común. Euskadi hasta el momento ha respondido de un modo unido y solidario ante el reto migratorio en sus diferentes expresiones. Sin embargo, no está libre de la amenaza de un populismo xenófobo que tiene la ambición de estructurarse y expandirse a lomos de la demagogia. Esta propuesta de Pacto Social Vasco para la Migración se sitúa en el contexto de obstáculos y oportunidades. Sus objetivos tienen una proyección ética preventiva y proactiva. El objetivo ético de este pacto es contribuir a reforzar la respuesta solidaria y responsable ante las necesidades de las personas migrantes. El objetivo preventivo es configurar una unidad social y política transversal que haga estériles las pretensiones de los populismos de pretexto xenófobo. Su objetivo pragmático es afrontar el reto migratorio como parte de un proceso de crecimiento y progreso para nuestra sociedad. Puntos de partida. Las personas, entidades e instituciones que suscribimos este Pacto Social Vasco para la Migración compartimos los siguientes puntos de partida. A.
Premisa política, el pluralismo. La diversidad es parte esencial de nuestra historia de identidad colectiva. Defendemos una sociedad compuesta por personas de culturas y procedencias diversas y comprometida con los valores del pluralismo intercultural para construir una ciudadanía inclusiva. B. Premisa ética, solidaridad. Los nuevos retos migratorios constituyen una interpelación ética que apela a la solidaridad, la no discriminación y la equiparación de derechos y obligaciones de las poblaciones inmigrantes y autóctonas y que asumimos en clave del compromiso compartido. C. Premisa pragmática, necesidad. La sociedad vasca, además de las políticas de apoyo a las familias, necesita la migración para responder a sus necesidades laborales y demográficas. Representa una fortaleza para el crecimiento de Euskadi en las próximas décadas que nos proponemos abordar como una oportunidad. Opciones transversales. Quienes suscribimos este pacto coincidimos en hacer nuestras, en la medida de nuestras capacidades y competencias, las siguientes opciones transversales. 1. Convivencia. Defendemos la acogida y la integración del discurso de la solidaridad, de la diversidad y la convivencia. Rechazamos los discursos prejuiciados, estereotipados y estigmatizadores en contra de las personas de otras culturas o procedencias. 2. Derechos humanos. Promovemos la máxima extensión posible de la territorialidad de derechos fundamentales con independencia de la nacionalidad, sobre la base del principio de igualdad de trato y oportunidades y frente a cualquier forma de discriminación. 3. Transversalidad. Incorporar las políticas sectoriales de las administraciones vascas, empleo, cultura, vivienda, servicios sociales, seguridad, la mirada de la diversidad cultural que supone la migración. 4. Cohesión. Apoyamos firmemente la universalidad de la educación, la sanidad o las prestaciones sociales básicas y el mantenimiento de cauces para el acceso a la formación e integración sociolaboral, para el empleo y a la vivienda en un marco de igualdad de derechos y deberes. 5. Educación. Impulsamos la construcción de espacios educativos inclusivos como valor estratégico para la integración y la convivencia. Compartir realidades diferentes, conocerse y estimarse constituye una pedagogía decisiva en el proceso de socialización de nuestro alumnado. 6. Ámbito local. Afirmamos la relevancia del ámbito local como escenario estratégico para la efectiva integración cotidiana. La actuación municipal en la mejora de la convivencia y en el aumento de la cohesión social tiene un valor preeminente que debe ser apoyado y promovido. 7. Igualdad. Compartimos el compromiso con la igualdad de género como principio básico y fundamental para la construcción de nuestra convivencia, así como su vocación intercultural e interreligiosa de extensión universal. Este compromiso se concreta en la inclusión efectiva de la perspectiva de género en las políticas migratorias y en las de la protección social. 8. Idiomas. Apostamos por el derecho a aprender las lenguas de la sociedad receptora como factor de esencial importancia en la integración y acomodación de las personas migrantes, facilitando los medios necesarios para ello. 9. Colaboración. Promovemos la preeminencia de la cooperación entre los diferentes niveles institucionales y sociales. Consideramos necesario reforzar el papel del tejido asociativo, estableciendo mecanismos de diálogo y colaboración permanentes, estimulando el papel de las organizaciones de personas migrantes en la acogida e integración. En este ámbito, más que ningún otro, es necesaria la colaboración, poner en común lo que nos une frente a lo que nos separa. Compromisos específicos. Junto a todo lo anterior, apoyamos decididamente el desarrollo de los siguientes compromisos específicos en sus correspondientes ámbitos competenciales. 1. Corresponsabilidad. Colaborar con otros actores para impulsar en el conjunto de la Unión Europea el principio de corresponsabilidad en términos de lealtad y colaboración con instituciones estatales y europeas y con propuestas que plasmen el compromiso que se pide y ofrece. 2. Firmeza. Mantener una unidad social y política que, frente a cualquier pretensión de obtener ventaja político-electoral mediante la utilización de mensajes xenófobos, hagan efectivos el peso de esta mayoría democrática. 3. Inmigración regularizada. Promover cauces que amplíen las posibilidades de una inmigración regularizada y que tenga en cuenta la realidad de los países de origen, el proyecto migratorio de las personas migrantes y las necesidades que en Europa plantea el reto demográfico. 4. Solicitantes de asilo, personas y personas refugiadas. Desarrollar actuaciones orientadas a mejorar cuantitativa y cualitativamente la acogida e integración de solicitantes de protección internacional, personas refugiadas, tanto en el ámbito europeo y estatal como en Euskadi. 5. Migrantes en situación de vulnerabilidad. Ofrecer los recursos necesarios para una respuesta humanitaria adecuada a migrantes en situación de vulnerabilidad, con especial atención a mujeres, menores y víctimas de violaciones de derechos humanos. 6. Migrantes en situación no regularizada. Articular los recursos necesarios para ofrecer una respuesta solidaria y humanitaria a la llegada de migrantes en tránsito sin documentación regularizada que sea tendente a favorecer procesos de autonomía. 7. Menores extranjeros no acompañados. MENAs y jóvenes extranjeros no acompañados, GENAS. Disponer los recursos necesarios para ofrecer una respuesta compartida, equitativa y adecuada a las obligaciones legales, el cumplimiento del principio de interés superior del menor y a un proyecto de integración sociolaboral de estos jóvenes. 8. Intervención humanitaria. Responder en la medida de nuestras capacidades institucionales a los llamamientos humanitarios, tanto de instituciones como de ONGs internacionales o locales que actúen en el terreno, ya sea en el mar Mediterráneo o en países de procedencia o tránsito. 9. Intervención preventiva. Apoyar a desarrollar proyectos de cooperación orientados a la transformación de las causas de pobreza, injusticia y desigualdad en los países de procedencia de las personas migrantes y a promover su capital humano local y sus fortalezas. 10. Cultura de convivencia. Compartir una cultura de convivencia basada en la solidaridad, la corresponsabilidad y la defensa del pluralismo, los derechos humanos y la igualdad, así como el rechazo de cualquier forma de racismo o discriminación. Rosana.
Bueno, ofrecer lo que desearíamos recibir. El título del pacto ya creemos que resume todo, ¿no? Y es esclarecedor. Pero además, este pacto busca que quienes lo firmemos desde el pluralismo, la solidaridad y la propia necesidad que tenemos como ciudadanía vasca, coincidamos en hacer nuestros, en la medida de lo posible, unos principios y unos compromisos que permitan dar una respuesta ética y normativa adecuada a este fenómeno que es estructural y que además debe servir para que la propia sociedad prospere. Pues como dice el preámbulo, los países más prósperos son aquellos que han sabido integrar y aprovechar positivamente la diversidad cultural. Estamos a favor de todo lo que promulga la moción y vamos a votar que sí. Eskerrik asko, Rosana Joseba. Sí, bueno, claro, no, es imposible votar en contra ni, bueno, en matizaciones tampoco. Ya es suficientemente extenso como para añadir más y desear que todos los partidos remen y que no se quede como muchos manifiestos en papel mojado. Eskerrik asko, Joseba. Nela? Pues nada, tomando las últimas palabras de Joseba, creo que aquí pues sí caben matizaciones, como en todo. Caben matizaciones en todas las cosas. Nosotras en comisión ya dijimos que, bueno, pues que efectivamente era un texto para aprobar, pero que, bueno, siempre habría que traerlo a nuestro campo, ¿no? También recordar que no hace mucho hubo un debate en este pleno a cuenta de lo que eran mociones y de lo que eran propuestas. Entendemos que cuando, además, como muy bien se explicó, pues que cuando son propuestas son las que van dirigidas a nosotras mismas. No, a estas alturas, evidentemente, no vamos a hacer ninguna propuesta ni ninguna enmienda porque no procede, pero sí que vamos a hacer un par de ruegos relacionados con la moción, que será, uno, solicitar la elaboración de un plan de acogida en nuestro municipio y, dos, una modificación de las subvenciones para que, pero bueno, lo explicaremos en el ruego. Una modificación de las subvenciones que tiene este ayuntamiento. Eskerrik asko, Nela. Josu? Bueno, si algunos o algunas hemos emigrado a lo largo de la historia, hemos sido los vascos. Y a su vez también hemos sido acogedores. Las personas se desplazan por las razones más variadas, pero la emigración casi siempre responde a razones de carencias en sus lugares de origen, es decir, razones de necesidad, cuando no, en muchos casos, en los casos más extremos, por razones incluso de supervivencia. En los últimos tiempos han aparecido fenómenos extraordinarios. Quienes se desplazan, curiosamente, llegan a ser incluso muchachos muy jóvenes, cuando no niños. El texto presentado es muy amplio y meticuloso. Sin embargo, incide y denuncia esa visión demasiado extendida de que la migración, la llegada de gentes tan diferentes por razones culturales, por las costumbres, por los modos de vida, en algunos casos hay gente que las consideran peligrosas, o si no peligrosas, conflictivas. Esta propuesta incide en lo que tienen de positivas las migraciones, principalmente, y yo quiero hacer hincapié precisamente en lo que tienen de positivas, pero también esboza algunos posibles riesgos y llama peligros y amenazas a lo que solo son vicisitudes normales. Ofrecer lo que desearíamos recibir, es lo que dice el eslogan. Las opciones transversales y los compromisos específicos que esbozan, que contiene la propuesta, marcan las líneas a seguir. Yo, desde luego, voy a votar a favor, lógicamente, pero propongo que no solo se apruebe, sino que todos estos apartados, no sé si han salido ya en la revista municipal, pero si no, que salgan, se divulguen en la revista municipal. Y de este modo, este documento, que contiene principios teóricos, empezará a tener fines más prácticos y más didácticos. O sea que yo creo que es muy importante que, si no todo el documento, desde luego el ayuntamiento se posicione claramente a favor de prácticamente todo el documento, pero que se lo haga llegar a la ciudadanía, que no toda la ciudadanía de Zalla está en estas tesis. Eskerrik asko, Josu. Pues pasamos a votar. Aldeko botoak.
nos piden desde la Dirección de Inmigración que luego el Pleno pues nos hagamos una foto con el logo del pacto. Entonces, pues luego si eso es de más un momento nos hacemos una foto, si os parecería. Punto 8 del orden del día, el expediente 2372/2020 y 2476/2020, moción plataforma del tren de Santander. Bueno, respecto a esto, hemos transado una moción, todos los grupos. No sé si, Joseba, queréis... Basta que hemos llegado a un acuerdo, yo creo que es más correcto que la leas tú. Como queráis. La moción dice así, es una enmienda transaccional entre los abajo firmantes, que entiendo que somos los grupos del Pleno, que dicen: el Pleno del Ayuntamiento de Zalla manifiesta la defensa de un transporte público y accesible de calidad para nuestras comarcas, la necesidad que, de conformidad con el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y su desarrollo y dentro de los términos recogidos por el informe sobre actualización de las transferencias pendientes a la Comunidad Autónoma Vasca del País Vasco 2017, avalado por el Consejo de Gobierno en septiembre de 2017 y de conformidad con el programa orientativo de posibles negociaciones en relación a traspasos solicitados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se aborde el oportuno acuerdo para la transferencia de las materias y servicios referidos a ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Zalla insta: 1. Al conjunto de las administraciones competentes a realizar las gestiones necesarias en la mayor brevedad posible para la mejora del servicio de la línea Santander-Bilbao. 2. A esas mismas administraciones a que intensifiquen las negociaciones para alcanzar lo antes posible un acuerdo en la transferencia de las competencias en materia ferroviaria. Al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a DIF y a Renfe, a la adopción de cuantas medidas sean necesarias para dotar a la línea ferroviaria Santander-Bilbao de las prestaciones y características que permitan a las personas usuarias de dicha línea tener un mejor servicio. Medidas dirigidas tanto a la infraestructura como al servicio, como pueden ser mejora de frecuencias, mejora de la información a personas usuarias, electrificación de tramos, pendiente de dichas mejoras, etc. Nada, sin más, nada. Apoyar la moción, por supuesto, y bueno, lo que decimos siempre, que hay mociones que parece que van a instancias supramunicipales, pero creemos que siempre se puede empujar un poquitín desde lo local, se puede empujar un poquitín hacia esas instancias. Gracias. Rosana. Bueno, creemos que es positivo que podamos llegar en ciertas mociones todos los grupos a un acuerdo, incluso la misma plataforma, para poder llegar a conseguir mejoras, ¿no? En este caso, en la línea ferroviaria Santander-Bilbao, que a pesar de no tener una afluencia de usuarios muy importante, sí creemos que es necesaria para una parte de nuestra población. Sabemos que se está trabajando en Madrid por nuestro grupo para conseguir mejoras en este tema, incluso para que las transferencias, tanto de ferrocarril como otras que están pendientes, pues vengan, ¿no? Algo clave que creemos que es para Encarterri y para que Euskadi avance. Eskerrik asko, Rosana. Nela. Está muy bien que trabajemos en Madrid, pero que no sea solo por la alta velocidad. A ver si conseguimos también traer la línea completa. Sabes tú que no es así, Nela, lo sabes bien. A ver si conseguimos traer la línea completa. Nosotras vamos a apoyar la moción. Sabemos todos y todas que hemos trabajado en muchas ocasiones a favor del transporte público, y cuando digo todas me refiero a todos los que estamos hoy aquí, y seguiremos trabajando. Eskerrik asko, Nela. Josu. Bueno, yo lógicamente estoy de acuerdo porque Josu, el micro. Muestra una voluntad clara y espero que sirva para algo este acuerdo que tenemos aquí. Lo que pasa es que yo conozco muy bien este tipo de acuerdos. Estamos ante una propuesta que tiene mucho entusiasmo, tanto entusiasmo que todas las fuerzas políticas en las Juntas Generales han alcanzado el acuerdo que nosotros hacemos nuestro. A mí me gustaría que este acuerdo sea definitivo, que no se quede exclusivamente, como ya lo hemos aprobado entre todos, pues ya lo tenemos hecho.
ya esto va mediante una notificación de las Juntas Generales, incluso del Ayuntamiento de Zalla, a la dirección de FEBE y del ferrocarril, y prácticamente allí quizás se queda para no dar ni un paso más. Creo que deberíamos desde el propio ayuntamiento también actuar para que realmente esto sea una realidad inmediatamente. Pero como digo, es una propuesta llena de entusiasmo, pero vamos a ver si es una propuesta también llena de eficacia. Eskerrik asko, Iesu. Pasamos a votar. Aldeko botoak. Punto número orden del día, expediente 3171/2021. Es la moción presentada por el Grupo Zalla Bai por la acción contra el calentamiento global y la justicia climática. De la misma forma, hemos transado una moción. No sé, Iba, si quieres. La va a leer Iñaki, que es el que la ha trabajado. Arratsaldeon. Leo la moción. Entre los días 1 y 12 de noviembre, los gobernantes mundiales volverán a reunirse en Glasgow en la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, que es el órgano supremo de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En este marco, el Ayuntamiento de Zalla propone la implantación de las siguientes medidas de aplicación local mediante los siguientes compromisos. Aplicar criterios ambientales en la compra y contratación de bienes y servicios por parte del Ayuntamiento de Zalla, de forma que en esa compra y contratación se valoren tanto los aspectos económicos y técnicos como los ambientales. Abandonar el consumo de usar y tirar, fomentando la reparación y promoviendo la formación y generación de los empleos asociados a la misma. Contribuir con el resto de gobiernos de instancias superiores a asegurar el acceso de toda la población de Zalla a ingresos y servicios públicos básicos de forma sostenible, sanidad, educación, vivienda, cuidados, energía, alimentación, aire y agua limpios. Promover políticas para la movilidad sostenible, fomentando los desplazamientos activos a pie, en bicicleta y transporte público y reduciendo los desplazamientos individuales e innecesarios para no aumentar la necesidad de carreteras. Potenciar el autoconsumo y las comunidades energéticas locales basadas en energías renovables. Acabar con las desigualdades aplicando políticas municipales de discriminación positiva para quienes más lo necesitan. Poner todos los medios para evitar que empresas y actividades que contribuyen en gran medida al calentamiento global se implanten en nuestro municipio. Gestionar y trabajar siempre en favor de la mejora del medio ambiente en nuestro municipio, promoviendo un desarrollo humano y económico sostenible. Priorizar absolutamente en la gestión de residuos la reducción, la reutilización, el reciclaje y el compostaje. Las oficinas de los edificios municipales son una fuente importante de emisiones. Se requiere una importante cantidad de energía, ya sea eléctrica, gas, así como de agua. Trataremos de reducir el consumo tanto de energía como de materiales. La cantidad de energía necesaria para disponer de confort térmico en un edificio dependerá, entre otros factores, del tipo de climatización y las posibilidades de control del mismo, y en gran medida de la conciencia y hábitos de los usuarios. Realizaremos campañas de concienciación entre los usuarios. La gestión sostenible del agua es un elemento absolutamente imprescindible. El Ayuntamiento de Zalla se esforzará en disminuir las pérdidas de agua que se producen dentro de las instalaciones municipales. Se tenderá a implantar un modelo de turismo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y siempre considerando sus beneficios como motor de creación de empleo para el municipio. Bueno, yo simplemente quería agradecer la predisposición al acuerdo por parte del grupo del PNV. Y esto a mí me confirma que si ponemos en el centro el interés de los vecinos y un poquito de empatía, pensando que cada grupo desde su posición pues busca el interés común, pues podemos llegar a más acuerdos. Y ojalá sea posible en el futuro. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Iñaki. Rosana. Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Se agradece la predisposición, el poder llegar a acuerdos en temas como este y que los podamos bajar un poco a la realidad municipal, ¿no? Implantando medidas que podamos llevar a cabo contra el calentamiento global. De hecho, bueno, pues sí queremos decir que creemos que estamos ya dando pasos en ese sentido, con acciones que contribuyen a ese cambio, como pueden ser cursos de mecánico de bicicleta eléctrica, acabar con desigualdades sociales con proyectos como Ikasgune o Zaintza Psikologikoa,
acciones para promover el reciclaje, como la recogida selectiva de mascarillas y tapones, ejemplo de turismo sostenible, como el cambio que se ha comenzado a realizar en el área de Bolumburu, bueno, pues etcétera. Son pequeños cambios, pero creemos que hay que seguir por esta línea y bueno, pues estamos abiertos a propuestas. Eskerrik asko, Rosana. Nela? Bueno, pues la verdad es que a nosotras nos gustaba más la original. La frase justicia climática ha desaparecido del texto. En la original había párrafos sublimes, como que el neoliberalismo sigue destruyendo los soportes de la vida y de la sociedad, o que la emergencia climática es un problema social y global que pone de manifiesto las carencias de todo el sistema capitalista de producción y consumo, y alguno más que no voy a leer. Es cierto que tenía una carga política difícil de ser aceptada por el equipo de gobierno, porque es difícil aceptar que, bueno, somos grandes emisores de gases de efecto invernadero, que estamos un 40% por encima de la media de las emisiones mundiales, y que todo esto es resultado de una política en donde ha habido una falta de planificación estratégica. Además, no tenemos leyes, no tenemos ley de transición energética, ni tampoco ley de cambio climático, y la planificación, que sí hay planificación energética, pero están completamente obsoletas porque datan del año 15 y son previas al Acuerdo de París. Volvemos a reiterarnos en que las mociones que hacen alusiones a las políticas y actividades locales deben ir acompañadas de propuestas. En comisión, el portavoz de Zayabay nos invitó a que hiciéramos estas propuestas en aras del consenso y del acuerdo. Pues bien, en enero del 16 hicimos una solicitud para que el ayuntamiento se hiciera socio de alguna de las cooperativas que en aquel momento existían, cooperativas sin ánimo de lucro, para que proveyeran energía a este ayuntamiento. Se propuso, cuando Zayabay propuso la adhesión a la contratación centralizada en Diputación, pues nosotras nos posicionamos en contra y, bueno, planteamos que ese tipo de licitaciones se podían hacer en el propio ayuntamiento para ir precisamente en contra de los oligopolios de suministros y servicios. Se nos ha denegado también una partida de subvención de 20.000 euros destinadas a subvencionar impuestos locales para personas de renta más baja, para esa distribución de la riqueza. Y, bueno, otras muchas series de propuestas que hemos ido haciendo a lo largo de estos años. Estas fueron y son propuestas para gobernar, no para hacer declaraciones de intenciones. En Glasgow habrá 3 representantes de Euskal Herria Bildu trabajando a favor de una justicia climática y para conseguir mayores objetivos en reducción de emisiones y adaptación al cambio. Vamos a votar a favor de la moción. Eskerrik asko, Nela. ¿Iesu? Sí, voy a votar a favor porque no se puede votar en contra este tipo de iniciativas. Es evidente que para todos es una prioridad lo que aquí se plantea. Otra cosa es que sea de máximos y que a ver si podemos conseguir que todo esto llevarlo a efecto, ¿no? Me parece muy complicado, pero y máxime en los tiempos en los que estamos, en los que el capitalismo es tan importante en nuestra sociedad y en el comportamiento de las personas. Pero bueno, vamos, por lo menos que el marco teórico sea un marco humano y un marco, pues por lo menos con posibilidades de conseguir de construir una sociedad mejor. Eskerrik asko. Vamos a votar aldeko botoak. Punto 10 del orden del día, expediente 1/2021 de acción de cuenta de decretos de 3.299 al 1.525 de 2021. Punto 11 del orden del día, de acción de cuenta de asuntos de interés municipal. Rosana. La situación de Zaya BHI. Es decir, que en estos momentos todas las administraciones implicadas estamos de acuerdo en dónde se va a situar y desde el ayuntamiento se están dando los pasos necesarios para adquirir la parcela y ponerla a disposición del Departamento de Educación lo antes posible.
Las aceras de Sollano, decirlos que se han realizado 2 reuniones a nivel grupal con los vecinos de carácter informativo, una reunión a nivel individual con los propietarios de los terrenos. Tras ello se recogieron alegaciones, se ha modificado el proyecto para intentar dar cabida a dichas peticiones y en estos momentos pues, se va a volver a realizar otra reunión a nivel individual para presentar las modificaciones y poder firmar así la adquisición de los terrenos por parte del Ayuntamiento. El Cartegui, tal y como se recoge en el Plan Estratégico Comarcal de la Diputación y Gobierno vasco, se ha comprometido a construir un Elkartegui en el polígono de Longar en Zalla. Creemos que es una buena noticia, tanto para el municipio como para la comarca, pues será un proyecto tractor. Y cuando tengamos más datos, bueno, pues iremos informando a los grupos. El Centro de Especialidades, con fecha 22 de octubre, se finalizaron todos los trámites y los permisos necesarios para poder dar licencia de obra, que ya está dada a día de hoy. Sí nos consta que la empresa adjudicataria ha solicitado una revisión de los precios de licitación por el alza de los costos de materiales y bueno, se está trabajando para solventar esta cuestión. Etxetik, comentar que ya se ha hecho efectiva la cesión del local por parte del Ayuntamiento. De esta forma, la Diputación Foral de Vizcaya puede empezar con los trámites para habilitar un nuevo centro de día en Zalla con el fin de atender las necesidades de las personas dependientes de Enkarterri que se encuentran en sus domicilios. Como ya comentamos, la Diputación hará una inversión de más de 500.000 euros para la remodelación y el acondicionamiento del local. El nuevo centro Etxetik combinará la atención propia de un centro de día con la atención monitorizada a través de tecnologías de apoyo y prevención en el hogar de usuarios que se encuentran en su domicilio, teniendo estos la posibilidad de asistencia puntual en el centro. ¿Va a haber alguna oferta de empleo así, sabes? ¿O cómo se va a gestionar? Eso es Lo va a una cuestión gestionar que va a gestionar Diputación. Diputación. Cuando tengamos información la trasladaremos. Y por último, la Guata. Vamos avanzando con el proyecto. Por un lado, se está trabajando con Gobierno vasco para solventar las cuestiones administrativas y, por otro lado, pues en lo que se refiere al proyecto en sí, vamos a iniciar un proceso participativo a través de varias reuniones para recoger opiniones y evaluar la situación cultural y social de Aranguren, de Zalla y de Enkarterri. Se va a invitar, además, a las vecinas y los vecinos de Aranguren y asociaciones del núcleo, al colectivo de artistas del municipio con quienes ya estuvimos en su momento y a entes de la comarca ligados a la cultura. Desde aquí, bueno, pues invitaros a los grupos a participar también. En principio se van a realizar las reuniones el martes y el miércoles próximo con los grupos y entes ligados de la comarca ligados a la cultura. La invitación es para la reunión del martes a las 4 de la tarde, se la vamos a hacer en el Matadero. Y bueno, pues estas reuniones pretenden ser un comienzo en el que basar un proyecto de país con el que relanzar Aranguren desde la cultura. Eskerrik asko, Rosana. Antes de pasar a ruegos y preguntas, contestamos preguntas del pleno anterior y también una que quedó de la comisión anterior. Sobre la ubicación del nogal del Consejo de la Infancia, bueno, pues el año pasado se plantaron algunos robles en Tepeyac y, según nos cuentan, han sufrido mucho en los meses de verano a cuenta del calor, de la poca agua, y nos indican que el nogal es bastante más delicado y necesita más agua y por ello, bueno, pues se decidió cambiar la ubicación del mismo. Y a pregunta en la comisión de Nela, las tierras del Carmen. Bueno, pues la licencia se da a Osakidecha y queda reflejado que debe retirar ella misma las tierras de dicha parcela, con lo cual, bueno, pues nuestra labor a nivel de ayuntamiento es controlar y verificar que eso realmente se hace. Joseba, ruegos y preguntas. Sí, bueno, una matización nada más. Lo del nogal no era tanto por el cambio, sino, entre comillas, por desautorizar un poco a los chavales, ¿no? Darle explicaciones a los chavales y decir, oye, mira, técnicamente no se puede. Yo creo que ese tipo de cosas, no solo con los chavales, con cualquiera, hay veces que hay que dar 2 o 3 opciones que ya con los técnicos sean viables para luego
no tenerlos que enmendar la plana, porque hay veces que los dejas igual más campo y luego les tienes que corregir y decir, ahí no se puede. Bueno, Es como una reunión de vecinos, hay veces que hay que decirle, mira, tienes 3 opciones para la jardinera, porque si dejas todas, pero te los vuelves críos loco. entienden perfectamente una Mejor. pregunta o una respuesta, perdón, un cambio, si después se les da y se puede hacer perfectamente Sí. en el siguiente consejo. Además se dieron opciones consensuadas con los técnicos, lo que pasa que finalmente, cuando llegó el momento, pues se vio que quizás la mejor opción era esa. No fue una cosa que les dijimos eso, se dieron opciones. Vale, es que ricasco. Bueno, si queríamos hacer una pregunta, aunque es de la residencia, a ver si nos podéis dar un poco de información. Se nos dijo que se iba a habilitar un médico y queríamos saber, pues, un poco el número de horas que iba a dedicar. Es que no entendemos muy bien la inclusión del médico, porque a priori tenemos el ambulatorio a 50 metros, residencias más grandes normalmente utilizan Osakidetza, vamos, lo que tengan al lado, no tan cerca como nosotros. Y hombre, ya en la residencia tenemos un gasto enorme, entonces no acabamos de entender un poco la necesidad de este servicio. Os explicaremos, pero vamos a ver, viene exigido por la normativa que a partir de ahora teníamos que tener trabajador social, fisioterapia y unas horas de médico. De todas formas, os pasaremos. Sí, teniendo, pues que nos han comentado eso, que incluso centros bastante más grandes que este no era necesario. Entiendo que a partir de septiembre todos. Sí, vale. Pues pasáis la normativa, sí, porfa, y así lo pasamos y os decimos. Para cuando lleguemos a la Junta ya lo tenemos leído. Bueno, nos han hecho algunas peticiones como podar en el barrio de La Peñorra, podar algunos árboles y también el camino que va, lo que es del centro a La Peñorra. Salen todos esos salces, invaden un poco la acera y claro, caen semillas, hojas y se pone la acera un poco pringosa. También que se tenga un poco en cuenta los escritores locales cuando se haga alguna publicación o algún acto que se les dé un poco de visibilidad. También otro ruego es que la documentación relacionada con el vertedero de las lagunas que está subida a la web municipal se indexe de manera alfabética o cronológica, mejor dicho, porque está desordenada y es dificilísimo buscar la información. No sé qué ha pasado ahí, se ha desordenado muchísimo. Y bueno, y el último ruego es preguntar por el plan de mandato, porque nos dijisteis junio, luego septiembre y no sabemos más. Si tenéis alguna previsión de cuándo lo vais a exponer. La dación de cuenta para la semana que viene esperamos poderlo. Vale, gracias. Es que ricasco, Joseba. Nela, ¿alguna cosa? A ver, pregunta 1. ¿En qué fase está el proceso de participación ciudadana para la modificación de las normas subsidiarias para la ejecución del vial norte-sur al oeste del sector R2? ¿Se tiene ya la composición del Consejo Asesor? Pregunta 2. Expediente 3073/21. Contrato de formación del polideportivo. Queremos saber de quién es la responsabilidad de la formación de los trabajadores de una empresa contratada por el ayuntamiento. Nos llama la atención que sea el propio ayuntamiento que tenga que contratar y pagar esta formación. Pregunta 3. Acuerdo de inicio del expediente de contratación. Vale, un momento. Antes que esto. Se sigue pagando la productividad el complemento de productividad de manera irregular. Os íbamos a preguntar cómo estaba el tema de la RPT y de las OPEs del ayuntamiento. Bueno. Hemos visto que hay un decreto. Ahora, voy. Expediente 3154/2021. Licitación por procedimiento abierto del contrato. Queremos acceso al expediente y luego nos llama muchísimo la atención una cosa. O sea, un trabajo de 30 meses. 30 meses. No. Son 2 años y medio. Marisa te puede...
la ejecución de lo que es los trabajos se prevé en un plazo mucho más breve. Son Se 5 explica en meses. los pliegos. Creo recordar que son Claro. 5 o 6 meses. 5 meses. Se prevé luego un periodo por si existieran alegaciones, recursos de reposición, etcétera, o incluso recursos de cualquier otro tipo para que la empresa, bueno, pues pueda testificar o lo que fuera en su caso necesario. Resolver alegaciones, se contrata también toda esa fase de resolución de alegaciones si las hubiera y demás. Bueno, solicitamos acceso al expediente. A pesar de todo, nos sigue pareciendo una barbaridad. Este Pleno aprobó por unanimidad un plan de recursos humanos que no se ha cumplido. Una muestra más de que acuerdos plenarios se cumplen o no. Este Pleno aprobó que para el año 21 iba a estar elaborada por lo menos todo lo que no había creado confusión o, vamos a decir, problemas en las anteriores negociaciones, y que la parte que no era técnica se iba a haber sacado ya a OPE para el año 21. Estamos finalizando. Pregunta 4. Expediente 3158/2021. Cultiva COP se contrata un servicio de consultoría para el diseño, para la Guata. Queremos acceso al expediente. Pregunta 5. Expediente 3205/21. Adimen Investigación, también estudio y diseño preliminar de indicadores de evaluación e impacto. ¿Impacto de qué tipo? ¿Económico, social, cultural, ambiental? ¿De qué variables estamos hablando? Solicitamos el acceso al expediente. También queríamos preguntar, porque bueno, en relación a este proyecto hay presupuestados en las cuentas del ACUA aproximadamente 1,5 millones de euros. Queríamos saber a qué correspondía más o menos este presupuesto. Pregunta 6. ¿Cuántas vacantes sin ocupante tenemos en este momento en la plantilla de la Policía Municipal? Pregunta 7. Creo que os lo he adelantado cuando hemos hablado lo del gas, porque era preguntar si había alguna penalización para la empresa que ha rescindido el contrato y si eso iba a devenir en en una devolución de la fianza también para nuestro municipio. Sobre lo de las tierras del Carmen, me habéis contestado, lo habíamos visto en el expediente también, que viene claramente eso. Nos ha llamado la atención que habéis dicho que la empresa adjudicataria, nos hemos vuelto locas buscando en las web de contratación tanto de Euskadi como de los estatales quién era la empresa adjudicataria y no lo hemos encontrado. Puede ser que por ahí haya la diferencia de los 9 millones que están en el decreto y los 11 que están en el proyecto inicial. ¿Quién es la empresa adjudicataria? ¿Sabemos? En lo que hemos comentado es una respuesta que dio el Lehendakari en el portal el otro día a eso que se estaba mirando con la empresa la valoración de la empresa adjudicataria y se estaba mirando el incremento de los costos por la subida de materiales. Bueno, ruego 0. Digo ruego 0 porque este también lo hemos hecho en otras ocasiones. Que se amplíen los plazos para el estudio de la documentación de los plenos, por lo menos en plenos que sean tan densos como el de hoy, ¿no? Lo hemos dicho también en alguna otra ocasión. Si 2 días eran poco cuando gobernaba Zayabay, pues siguen siendo poco también ahora que gobierna el PNV. Hasta 5 días pedisteis en las alegaciones al RON. Entonces, por lo menos valorar que plenos que tienen tanta carga de documento, pues dan un poco más de margen. Ruego 1, que se nos facilite la ejecución presupuestaria del tercer trimestre, tal y como se recoge en la normativa vigente. Ruego 2, relacionado con la moción sobre la migración, la elaboración de un plan de acogida, trabajando con las representaciones de otras culturas del municipio y la modificación de las subvenciones. En principio habíamos puesto estudio de euskera, monitor de tiempo libre y resto de subvenciones que no están condicionadas a renta. De la misma manera que hay valores que
premian a otro tipo de colectivos más frágiles. No me gusta tampoco esa definición, pero bueno, pues en esos colectivos añadir a las personas migrantes. Y nada más. Eskerrik asko, Nela Josu. No, tenía dos cosillas muy sencillas, pero ya han surgido por ahí. Eskerrik asko, Josu. Pues no habiendo más asuntos en el orden del día, se levanta la sesión. Eskerrik asko. Nos tenemos que hacer la foto.